ante todo, pues deseo agradecerle la presencia de ustedes aquí en una de las nuevas jornadas, las cuales a través de los años se han convertido en un elemento primordial en la difusión del conocimiento práctico en la reumatología clínica. Y agradezco a la Clínica de Reumatología de la Bíblica que me haya invitado una vez más a participar. El tema que nos atañe hoy en día es el uso de los glucocorticoides, el uso racional, y esto es fundamental en el campo de la reumatología, ¿no? Pero no solamente aquí, sino los glucocorticoides hoy en día han trascendido a todos los campos de la medicina. Gastroenterología, dermatología, neumología, neurología, en cualquier de los campos se usa. Y básicamente antes de hacer una revisión de este tema, quisiera hacer una pequeña reseña histórica del uso de los glucocorticoides en medicina y en especial en reumatología. Y voy a parafrasear vean ustedes el consumo de los glucocorticoides, qué tan usados son definitivamente. Perdón, porque aquí está. Bueno, como les decía, voy a usar una frase de un hispano estadounidense muy famoso que estuvo en la Universidad de Harvard, que fue ensayista y filósofo, que es Jorge Santayana. Y la frase de él decía: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Frase, como ustedes saben, ha sido parafraseada por nuestros políticos. Y aquí tenemos algo de la historia, vean ustedes. Kendall estudió ¿qué va? La tecnología me está comiendo. Kendall estudió las sustancias producidas en las glándulas suprarrenales y sintetizó la sustancia A. Él empezó trabajando en un laboratorio que era Parke Davis, y ahí fue donde él estudió la derivado de la hormona tiroidea. Después se pasó a la Clínica Mayo y empezó a trabajar con las glándulas suprarrenales, y ahí conoció a Phyllis Henge, que es una de las personas que más trabajó en ese tiempo en la reumatología, y empezaron a sintetizar las hormonas de los glucocorticoides. Pero al mismo tiempo estaba un europeo, Tadeo Richstein, haciendo estudios, y él fue el que logró pues realizar un método que fuera mucho más productivo en obtener esta sustancia. Entonces, ¿qué había observado Phyllis Henge? Que situaciones de estrés liberaba una sustancia que él llamaba X, que mejoraba la artritis. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, en 1948 había una persona, una mujer con una artritis reumatoide muy severa, y le empezaron a administrar, ¿no?, el uso de glucocorticoides, con dos reumatólogos que en ese tiempo empezaban a hacer sus pininos en el campo de la reumatología, y quienes estamos en este campo lo recordamos, que es Charles Slocum y Harvey Pollak. Y entonces se empezaron a inyectar, y maravilla, a los 4 o 5 días esta mujer no tenía absolutamente ninguno de los dolores. Habían desaparecido todas las molestias, y se consideró que se había encontrado pues la cura de los pacientes con artritis reumatoide, pero ahí empezaron a venir definitivamente los problemas. ¿Cuáles fueron? Que después de un cierto tiempo la paciente empezó a tener problemas, obesidad centrípeta, hizo hipertensión, hizo diabetes mellitus, hizo alteraciones psicóticas, y 4 años después falleció. Y algo parecido ocurrieron en los primeros 14 pacientes que se estudiaron. En 1950 a estos 3 le dieron el Premio Nobel de Medicina y Bioquímica por eso. Pero vean ustedes, ¿qué pasó? Muchos de los colegas que los defendieron en ese tiempo y que los admiraron, resulta ser que después de eso lo empezaron
a criticar. Y entonces, entre ellos, tenemos, por ejemplo, a personas como Lightfoot y como Bywater, definitivamente lo empezaron a criticar y empezaron a decir, no, no sirve. De hecho, nosotros obtuvimos mejores resultados con la aspirina en un estudio realizado en Inglaterra. Y entonces, lo mismo que le pasó a Pasteur, ¿no? Cuando empezó a hacer sus estudios, lo mismo que le pasó a Jenner con la vacuna, le pasó a Hensch. Entonces, todos se volcaron en contra de Hensch, definitivamente. Pero ya después, ¿qué fue lo que pasó? En 1957 se sintetizó por primera vez la prednisolona, que tenía menos efectos secundarios y sí demostró que había regresión de las lesiones de la artritis reumatoide, ¿no? Y entonces pues ya se implementó un uso más racional definitivamente de los esteroides. Ahora, ¿de qué se sintetizan los esteroides? Bueno, partiendo del colesterol. Y tienen un pico de producción a las 7 horas y un valle a las 22 horas. Ese es el famoso ritmo circadiano. El 95% circula unido a una proteína transportadora o a la albúmina. Esto no ocurre definitivamente con los sintéticos, que es mucho menor su unión a las proteínas. Entonces tienen niveles mucho más altos terapéuticos. ¿Y de qué depende que sean más efectivos o menos efectivos en algunas cosas? Bueno, de estas isoformas de enzimas que hay aquí, la 11-beta hidroxisteroide de hidrogenasa, que tiene dos isoformas, una que activa, la tipo 1 que activa la glucocorticoides y tipo 2 definitivamente que la inactiva. Y que esta es una de las que se encuentran en la placenta. Por eso es que el uso de los glucocorticoides por vía oral, ¿no?, son mejor tolerados, ¿no?, que cuando se administran por vía parenteral. Como vamos a ver, la betametasona sí pasa definitivamente. Ahora, ¿cuáles son los usos de los glucocorticoides en la práctica? Bueno, tenemos los endocrinológicos, que es la insuficiencia suprarrenal, el diagnóstico del síndrome de Cushing y todo lo demás, que es el manejo de los procesos inflamatorios, alérgicos e inmunológicos. Hoy en día no se consigue un trasplante si no es con el uso de los glucocorticoides, a pesar de todos los nuevos medicamentos que se han usado. ¿Por qué? Porque la base fundamental siguen siendo los glucocorticoides para poder definitivamente pues controlarlo, el estadio inicial. Tenemos, ¿cuáles son las indicaciones terapéuticas? Bueno, veamos aquí. Antiinflamatorio, ejemplo, Goten, artritis reumatoide. Antialérgico, asma, reacciones medicamentosas, la rinitis. Inmunosupresores, los trasplantes, las enfermedades autoinmunes con todas sus variantes. Síndrome de Sjögren, la terapia de reemplazo de las enfermedades suprarrenales. Y agentes, digamos, y el manejo de pacientes con problemas antineoplásicos. Entonces es definitivamente muy importante el uso de los glucocorticoides. Quiero, antes de entrar, avanzar más, hacer unas definiciones de ciertos conceptos que son muy importantes en el punto de vista de la genética. La transcripción. ¿Qué consiste en esto? Bueno, en la síntesis del RNA mensajero a partir de su comunicación con el DNA por una acción de una enzima. Y la traslación, que es la conversión de ese RNA en cadena de aminoácidos ya específicos a nivel del sitio de producción en las células, ¿de acuerdo? Con el RNA ribosomal. Y el concepto de transrepresión es un proceso en el cual una proteína inhibe la actividad de otra proteína. O sea, evita que a nivel del núcleo se haga la transcripción de ciertos genes que van a hacer que se estimule la proteína. Y por el contrario, la transactivación, que es el incremento en la tasa de expresión génica, que hace que se produzcan sustancias que van a estimular, en algunos de estos casos, la producción de sustancias de tipo proinflamatoria. Entonces, veamos qué es lo que ocurre en última instancia. Tenemos los mecanismos de acción genómicos, que son mucho más lentos, requieren horas, requieren semanas y pueden perpetuarse a meses, ¿no? Y que requieren la síntesis proteica de la que estuvimos hablando.
que es la transactivación, que estimula la formación de esa sustancia, como vamos a ver, y la transrepresión. La gran mayoría de los procesos antiinflamatorios están mediados por estas vías. Y tenemos aquellos que son más rápidos y más inmediatos y que dependen en relación directa de la cantidad de glucocorticoide en sangre. ¿Por qué? Porque saturan los diferentes receptores que hay. Y son los no genómicos y que no requieren una síntesis proteica, sino que son mensajes que se envían a nivel de las membranas celulares a segundos mensajeros y entonces activa las vías de la quinasa y otros tipos de citoquinas y se produce definitivamente, ¿no?, pues el bloqueo de esa actividad. Veamos aquí rápidamente la representación, qué es lo que ocurre. Llega el cortisol lipofílico, penetra a la célula, se une al receptor junto con las proteínas de choque, forma un complejo que pasa a nivel del núcleo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Puede seguir dos vías. Una, la vía de la transactivación, donde poniéndose en contacto con el DNA, hace una molécula de DNA, de RNA mensajero que va al ribosoma y entonces empieza a producir ¿qué? Las proteínas de tipo inflamatorias, ¿no? Y entonces tenemos la otra vía que es la transrepresión, en la cual no se llega a formar el RNA mensajero y entonces se produce la supresión de todas estas citoquinas y entonces se bloquea el proceso inflamatorio. Pero también existen, como habíamos mencionado, las no genómicos. Y entre los no genómicos tenemos las siguientes. Efecto en el sistema de segundos mensajes, la regulación de los canales iónicos de la membrana, así como el paso de sodio y potasio a través de las mismas y producen diferente activación. Va a haber regulación del receptor de las células T y va a haber acción sobre el grupo de las proteínas G, que es un grupo muy importante, una superfamilia que tiene que ver con la guanina y su expresión a ese nivel. Y entonces todo esto es lo que va a hacer que en forma rápida, en forma expedita, los glucocorticoides tengan una acción, digamos, inmunoreguladora. Vean ustedes, no tanto inmunosupresora, sino que hoy en día se considera que más que todo es un inmunoregulador. Veamos, digamos, las sustancias que son inhibidas. Vean cómo actúan. Vean la cantidad de citoquinas que son bloqueadas y observen que la interleuquina 4 no es bloqueada por ella. El factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, evita también que la acumulación de macrófagos y neutrófilos en el foco inflamatorio. Entonces, no hay diapedesis de los leucocitos, de los macrófagos. Entonces, ¿qué ocurre? No se produce el proceso inflamatorio, es apagado. Por otro lado, tenemos que evita la liberación de las autocoides de enzimas lisosomales en las reacciones de fase aguda. Hay degranulación y respuesta de los mastocitos. También son bloqueadas y se bloquea la expansión y citotoxicidad espontánea mediada por las células T. O sea, si uno se pone a ver, es un antiinflamatorio muy, muy, muy potente. Pero claro está, también a consecuencia de esto, pues podemos tener una serie de complicaciones o derivadas de ese tipo de problemas. Y aquí tenemos cuáles son esos tipos de problemas. No se los voy a decir, no, solamente para que ustedes recuerden, esto lo van a encontrar en los libros, no tiene utilidad ninguna ponernos a revisar la cantidad de manifestaciones en los diferentes sistemas, pero todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de usar los glucocorticoides. A nivel de hígado, ¿qué ocurre? Aumenta la gluconeogénesis y al aumentar la gluconeogénesis lo va a hacer a expensa ¿de qué? De proteína. Entonces va a afectar la proteína que tenemos en el cuerpo. Por eso va a producir en última instancia a largo plazo ¿qué? Miopatía esteroidal, es una de las cosas. También hay una glucogenólisis que está definitivamente aumentada y esto nos lleva a una hiperglicemia. Si a esto agregamos que produce una resistencia periférica a la insulina,
pues tenemos el mecanismo por lo cual llegan a desarrollar el problema de diabetes estos pacientes. A nivel del tejido óseo, acciones sobre los osteoblastos y los osteoclastos, produce la apoptosis de los osteoclastos, hay estímulo de los osteoblastos y entonces nos va a llevar a la osteoporosis. Vamos a perder sodio a nivel renal, aquí hay un error, vamos a definitivamente a perder potasio también y el calcio también se pierde, entonces tenemos edema, tenemos hipertensión gastrointestinal. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que definitivamente no se va a absorber en forma adecuada el calcio y entonces puede afectar además de eso los mecanismos sobre todo defensivos, la cantidad de moco y en esa forma favorecer el riesgo de problemas. Las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Y cómo está constituido? Bueno, básicamente, vean ustedes que es un anillo de colesterol y todos tienen más o menos la misma configuración. Esta, la prednisona, en última instancia, ¿no?, se convierte en prednisolona definitivo. Y la gran diferencia en cuanto a potencia y el efecto antiinflamatorio y los efectos mineralocorticoides están dados por las diferentes alteraciones o los diferentes grupos, ya sean grupos metilos, grupos oxidrilos o grupos halogenados en la superficie de ellos. Ustedes saben que por muchos años la gran mayoría de los glucocorticoides se producían en México. No sé si ustedes lo sabían. ¿Por qué? Porque se extraían el núcleo principal del barbasco y casi todo lo sintetizaba una casa farmacéutica, Sintex. Entonces llegaban a la Sintex y las diferentes compañías le daban las características de los glucocorticoides y entonces ahí se sintetizaba. ¿Cómo se pueden dividir a grandes rasgos los glucocorticoides en cuanto a su acción, el tiempo de acción? Acción corta, aquellos que tienen menos de 12 horas, como es la hidrocortisona, que tiene baja potencia antiinflamatoria y más que todo se usa ¿para qué? En relación con el uso de reposición de los pacientes con insuficiencia suprarrenal o en aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía. ¿Por qué? Porque tiene más acción mineralocorticoides, como vamos a ver, que otros glucocorticoides. La cortisona también es usada en el reemplazo. La acción intermedia, que son los que más usamos, con una duración de 12 a 36 horas, como está la prednisona, que es uno de los más usados y que es una prodroga que tiene que convertirse en prednisolona a nivel hepático. Otra prodroga, la metilprednisolona, tiene menor efecto mineralocorticoide. El deflazacor, que entre las cosas que se le ha mencionado, también es una prodroga que es menos alteración de los metabolismos de los hidrocarburos y hidrocarbonados, y menor osteopenia. Y se la pongo con signo de interrogación porque los trabajos no son convincentes en que en realidad se produzca este beneficio como real. ¿De acuerdo? Acción prolongada, más de 48 horas, como la betametasona y dexametasona, que son los que tienen mayor potencia, menor efecto mineralocorticoide, pero producen mayor miopatía. Todos los fluorados tienen ese inconveniente a largo plazo, mayor miopatía, razón por la cual no son usados en forma crónica, usualmente en el usar diario, por así decirlo, en la aplicación diaria. Son lipofílicos y entonces esto definitivamente pues hace que se penetren rápidamente y que deban ser sintetizados, digamos, a nivel in situ, por así decirlo, en nuestro organismo. La biodisponibilidad es de un 60 a 100%, dependiendo definitivamente de las características que ellos tengan. La absorción a nivel intestinal y algunas prodrogas se activan a nivel hepático, como yo les mencionaba. La concentración plasmática, ven ustedes que está de 30 a 90 minutos y se unen a las transcortinas, que es la proteína transportadora, y la albúmina, pero esto más que todo los naturales, o sea, la hidrocortisona como tal, la que producimos a nivel de la suprarrenal. La porción libre interactúa con los receptores y esto es una de las ventajas que tienen
al no unirse tanto, los sintéticos definitivamente tienen esa ventaja y la razón de su uso. Son metabolizados en más de un 80-90% a nivel hepático y la eliminación por producto renal básicamente es inactiva, definitiva. En cuanto a definición de dosis, porque ustedes van a ver que dicen dosis baja, dosis medias, dosis alta, Burreri y otros autores de EULAR, y esto está publicado en Annals Rheumatoid Disease del 2006, hicieron una revisión y llegaron a estandarizarlo más o menos en este sentido. Dosis menos de 7.5 miligramos de prednisona o su equivalente, digamos, vean aquí los diferentes equivalentes, les puse algunos de los glucocorticoides, sobre todo los que tenemos, digamos, disponibles en nuestro país. Vean ustedes que definitivamente son los que más se usan. Las dosis medias están entre 7.5 y menos de 30 miligramos de prednisona. Dosis altas, más de 30 miligramos hasta 100 miligramos. Y se consideran dosis muy altas, aquella de más de 100 miligramos, que es prácticamente la que usamos a nivel de la terapia de pulso, con dosis de 250 y que por mucho tiempo se usaba hasta 1 gramo o 1,5 gramos. Esto se ha ido reduciendo básicamente. Y como les decía abajo, vean ustedes, la potencia de los glucocorticoides siguen siendo la dexametasona y la betametasona los más potentes, como en acción mineralocorticoide, y el equivalente 0.75 miligramos equivalen a 5 miligramos de prednisona, a 7 miligramos de deflazacor, a 20 miligramos de hidrocortisona. La triamcinolona, su mayor uso, dado que es muy poco soluble, es para uso de tipo local, en medio de infiltraciones. Veamos algunos ejemplos de dosis altas. ¿Dónde vamos a usar dosis altas? En reumatología específicamente. Bueno, en la arteritis de células gigantes, que vamos a tener que usar dosis de 30 miligramos. En las vasculitis primarias, que van a ser dosis mayores todavía. Y en las miopatías autoinmunes, por poner algunos ejemplos. Dosis medias, la polimialgia reumática. La crisis gotosa, o sea, si yo tengo un paciente donde no puedo administrar antiinflamatorios no esteroideos, drogas antiinflamatorias no esteroideas, pues puedo recurrir a la aplicación de 20, 30 miligramos por día, por 4 o 5 días, para controlar la crisis en ese momento. Recordemos que tenemos que usar otras sustancias a largo plazo para en última instancia bajar los niveles de ácido úrico. Artropatía idiopática juvenil. Bueno, la artropatía idiopática juvenil, y vea que le puse aquí con signo de interrogación la artropatía psoriática. ¿Por qué? Porque en general, si bien es cierto, cuando se usa en estos casos, responde, pero cuando uno se lo intenta bajar, ¿no?, las posibilidades de reactivación y sobre todo el compromiso cutáneo se hace muy difícil. Por eso a los dermatólogos no les gusta usar por vía oral, ¿no?, el uso de dosis importantes de glucocorticoides. Al suspenderlo pueden hacer una eritrodermia exfoliativa, ¿no?, con una complicación muy grave en ese sentido. Entonces, uno, hasta donde sea posible, lo evita en esos casos. Le puse así aquí asterisco, ¿por qué? Porque se ha mencionado que en la arteritis de células gigantes y la polimialgia reumática, que son primas, por así decirlo, pues se pudieran usar otros medicamentos, y le puse aquí algunos de los que se han usado. Sin embargo, estos tratamientos no han dado resultados como ahorradores de esteroides. Y uno de los problemas que tenemos es que estas entidades se presentan en grupos etarios mayores, vale decir que tienen mayor grado de comorbilidad, ¿no? Entonces, pues el manejo, aparte del riesgo de osteoporosis, si es que ya no la tienen, entonces es un problema muy serio. Y en artritis reumatoide usamos sobre todo dosis bajas, igual que la artritis idiopática juvenil. Podemos, o en algunos momentos usamos dosis altas, tal vez algunos me digan, bueno doctor, pero yo he visto que a un paciente con artritis reumatoide le llegaron a dar 60 miligramos de prednisona al día.
En algunos casos, ya prácticamente hoy en día no se ven esos casos. Yo no sé si los colegas están viendo últimamente. Y es el de la vasculitis reumatoide, donde sí se usaban dosis altas de esteroides. Pero yo tengo la percepción, los últimos años que yo trabajé en el Hospital México, ya no fue frecuente ver esos casos, que usualmente se asociaban a títulos muy elevados de factor reumatoide y a mucha deformidad por mucha cronicidad del padecimiento. Yo no sé, los colegas ahora la experiencia, pero yo tengo entendido que definitivamente son pocos los casos de vasculitis reumatoide que se presentan hoy en día. Veamos este ejemplo. Tenemos una femenina de 40 años que es hipertensa y tiene intolerancia a los hidratos de carbono. Tiene un cuadro de 3 meses, dolor en ambas rodillas, impotencia funcional. Una semana posterior al inicio del cuadro, los 3 meses, agregó compromiso de las metacarpofalángicas 2, 3 y 4 derecha, metacarpofalángicas izquierda, 2, 3 izquierda, dolor nocturno e impotencia funcional. Tiene un índice de masa corporal parecido al mío, es hipertensa, afortunadamente yo no lo soy, y se corroboró la sinovitis de muñeca, signo de compresión de manos y pies dolorosos. Tiene un BES de 41 y un factor reumatoide positivo. Diagnóstico, una artritis reumatoide. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué hacemos en cuanto a tratamiento? Bueno, primero tenemos que recordar que es importante iniciar en estos casos las drogas modificadoras de la enfermedad. Vale decir, metotrexato, el que más se usa, ya sea combinado o no combinado, no vamos a entrar a discutir ese punto, pero sí es fundamental iniciar ese tipo de tratamiento, que son las drogas que van a detener la progresión de la enfermedad, pero no son inmediatas, tardan un tiempo en hacer efecto. Entonces yo no puedo tener a ese paciente con el dolor y con las molestias hasta que empiecen a hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a usar en este caso? Bueno, drogas modificadoras de síntomas. Drogas modificadoras, perdón, bueno, me iba a devolver al caso, aquí, bueno, pasemos a esto. Bueno, gracias. Gracias. Tenemos a esa paciente, el anterior, por favor, porque no estoy controlando esto. Bueno, droga modificadora de síntomas. Y aquí en esta droga modificadora de síntomas, ¿qué le podemos dar para aliviar a ese paciente? ¿Qué le darían ustedes? ¿Qué piensan ustedes que sería ideal darle? ¿Le darían glucocorticoides? ¿Le darían un antiinflamatorio no esteroideo? ¿Qué le darían? ¿Qué? Bueno, vean ustedes, ¿qué le daría yo a este paciente? Yo le daría glucocorticoides, pero posiblemente no va a querer ella. O tal vez ustedes pueden pensar, bueno, tiene hipertensión, tiene intolerancia a los hidratos de carbono, si le voy a dar esteroides voy a producir un desequilibrio metabólico y voy a agravar a la paciente. Ok, si se lo planteo a la paciente y no lo quiero, puedo tener la opción de usar, digamos, un antiinflamatorio no esteroideo. Ustedes me pueden decir, pero vea, es hipertensa y tiene problema de que si yo uso un antiinflamatorio no esteroideo le puedo causar problemas, estamos de acuerdo. Pero si la paciente no quiere, yo no la puedo obligar. Entonces voy a usar definitivamente un antiinflamatorio no esteroideo. Posiblemente no me va a funcionar muy bien y después de un tiempo la paciente va a venir y voy a tener que usarlo. Pero puedo tener esas dos opciones. Y es lo que yo quería señalar, ¿no? Ya sea un antiinflamatorio no esteroideo o la prednisona. Ahora veamos el otro caso. Tengo una paciente de 68 años. Esta paciente de 68 años también es gordita, es hipertensa y tiene dolor en la región cervical, brazos, glúteos, muslos, cefalea en la región frontotemporal derecha, sensible a la palpación. Bueno, con este dato y una vez de 98 y anemia, tiene una glicemia de 120. Entonces, ¿cuál pienso yo?
una polimialgia reumática y tengo que descartar una arteritis temporal. ¿Qué le voy a dar ahí? Bueno, yo no tengo opciones de tratamiento, le voy a tener que dar ¿qué? Prednisolona. ¿Por qué? Porque el naproxeno no me va a servir, por otro lado, o ningún antiinflamatorio. Por otro lado, tengo un paciente de 68 años, paciente mayor de 60, 65 años que uso glucocorticoides, que uso antiinflamatorio no esteroideo, incremento el riesgo de gastropatía y una serie de complicaciones. Siendo hipertensa también. Si tiene mucho tiempo de evolución de esa hipertensión, me puede haber hecho ya problema del riñón. Siendo una persona mayor, puede tener nefroesclerosis. Y si yo voy a disminuir el flujo renal usando un antiinflamatorio no esteroideo, puedo tener problemas. Y aparte de eso, como yo le dije anteriormente, en polimialgia o arteritis temporal, esto no sirve. Y el metotrexate tampoco. Yo les voy a decir, sí he usado metotrexate en algunos casos tratando de bajar la dosis de esteroides, pero en la literatura no es concluyente. Aquí lo fundamental es el uso de los glucocorticoides y tener, perdonen la expresión, apechugar con los efectos secundarios que se producen. Veamos a continuación cuáles van a ser digamos, los objetivos en cuanto al tratamiento. Primero, lo que yo debo hacer cuando estoy iniciando el tratamiento de un paciente es establecer un objetivo del tratamiento. ¿Cuál va a ser? A largo plazo, obviamente, controlar la enfermedad o curarla si es que se puede, que, digamos, en la patología reumatológica prácticamente no ocurre, ¿no? Entonces voy a tener que establecer objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. A largo plazo, controlar la enfermedad, pero posiblemente a corto plazo voy a tener que aliviar al paciente. Tengo que informar y discutir con el paciente cuál va a ser el pronóstico de su enfermedad, qué puede esperar él del tratamiento. Tengo que involucrarlo, porque si yo no involucro a ese paciente y no lo educo, voy a tener malas adherencias. Y es frecuentísimo. Vean ustedes, hay un estudio muy interesante, ¿no?, que a mí me impactó, porque uno tiene la idea, tal vez yo estoy equivocado, que los alemanes son personas muy estructuradas mentalmente. Y sin embargo, el 46% de los pacientes con artritis reumatoide en Alemania, en ese estudio, habían abandonado el tratamiento de las drogas modificadoras. Hay un estudio que se llama el estudio MARI, realizado en Italia, donde los pacientes abandonaron el tratamiento cuando se sentían mejor. Y ustedes lo han visto. ¿Qué ocurre con el paciente hipertenso cuando se siente bien, no se toma el tratamiento? ¿Qué pasa con el diabético? No se lo toma. Entonces, si uno no educa al paciente y le hace ver los riesgos potenciales que tiene, ese paciente va a abandonar el tratamiento. Entonces, hay que involucrar al paciente. Cada caso es un caso individual. Uno tiene que valorar los riesgos y beneficios. Las guías, las recomendaciones dan generalidades, pero uno tiene que hacer el tratamiento a la medida del paciente. Recuerden la expresión, hay pacientes enfermos y no enfermedades. Tenemos que evaluar las comorbilidades, la hipertensión, la presencia de glaucoma, de diabetes mellitus, osteoporosis, etc. A veces esto nos va a hacer que podamos no recurrir a alguno de estos tratamientos, sustituirlo por otro, o si tenemos que hacerlo, saber que se van a presentar y vamos a tener que manejar estos pacientes. El tratamiento con antiinflamatorio no esteroideo no debe usarse porque el riesgo potencial de producir molestias o sangrado digestivo es muy alto. Pero no solamente eso, tengo que tener cuidado con los diuréticos. ¿Por qué? Porque si pierdo potasio y los diuréticos me hacen perder potasio, voy a tener un problema. Vean ustedes, cosas muy frecuentes. El paciente llega y tiene intolerancia a los medicamentos. Se quejan de que tiene agrura, que tiene un síndrome dispéptico. ¿Qué le dan? Un antiácido. ¿Qué ocurre con el antiácido? Evita definitivamente que se absorban los glucocorticoides. Y voy a tener un problema. Entonces vean ustedes. O es el paciente, ¿no?, que tiene glucocorticoides y que tiene una micosis y le doy itraconazol.
¿no? ¿Qué va a pasar? El itraconazol va a interferir definitivamente con el mecanismo de eliminación de los glucocorticoides. Se van a potencializar al efecto. Entonces, vean ustedes la serie de problemas. Los progestágenos, los anticonceptivos incrementan definitivamente el metabolismo de los glucocorticoides. Todo eso tenemos que tomar en cuenta a la hora de decir las fallas que pueden tener. Las dosis medias y altas, pues obviamente tenemos que usarlo por el menor tiempo posible. Tenemos que hacer controles médicos a corto plazo. ¿Para qué? Para detectar las reacciones adversas de los medicamentos, los efectos secundarios que yo les mencionaba y poder iniciar el tratamiento. En estos pacientes voy a tener que dar tratamiento para la osteoporosis con calcio y vitamina D y en algunos casos puede ser el uso de bicarbonato. Voy a tener que controlar las calorías que ingieren, ¿no? Controlar la ingesta excesiva de sodio. ¿Por qué? Porque retiene sodio y entonces hacen edema, aumenta la presión y todas las complicaciones. Hacen hipocalemia, tendré que dar potasio, ¿no? Y recordar que el uso crónico me puede llevar a una insuficiencia suprarrenal definitivamente. Y aquí, cuando yo empiezo definitivamente a dar tratamiento sustitutivo, ¿no? Tengo que pensar en este tipo de hechos. Vean ustedes, Keller encontró que en el adulto mayor, sometido a una cirugía grande, extensa, ¿no? Produce de 70 a 150 miligramos de hidrocortisona por día, por el estrés. Y en cirugía menor, pues produce solamente 50. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que uno pudiera hacer, determinar la reserva, pero esto no se usa recientemente. Y cualquiera persona que haya recibido más de 30 miligramos al día por 3 semanas es un paciente que tiene una insuficiencia suprarrenal. Y si va a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico o alguna situación estresante, ¿no? Tiene que ser protegido administrándole hidrocortisona definitivamente. ¿Por cuánto tiempo? A veces es un año. Un año después de haber suspendido el tratamiento, su paciente puede tener problemas de crisis suprarrenal. Como les digo, lo ideal podría ser un test definitivamente para ver si ya está produciendo más de 20 microgramos por día, que uno está tranquilo, y si no, pues entonces uno tiene que darlo. Hay varios diferentes esquemas. En términos generales, ¿no? Le puse aquí lo que recomiendan recientemente algunos. Vean, Loy se va al extremo. Da 100 miligramos de hidrocortisona cada 6 horas y ve los primeros 2 días. ¿Qué es lo que más se recomiendan? Bueno, si es una cirugía menor, se le puede dar el doble de la dosis. Si está recibiendo 7.5 miligramos, se le da, digamos, 15 miligramos y se le da hidrocortisona transoperatoria. Recuérdense que por el efecto que tiene de acción mineralocorticoide. Cirugía leve, como puede ser una rinoplastia, una apendicitis, una apendicectomía, como puede ser una hernia, van a requerir dosis bajas. Ya si son de tipo moderada, ¿como qué? Como pacientes que le van a hacer, digamos, una protocolectomía, van a requerir dosis mayores. Y ya una cirugía más extensa, como puede ser una cirugía cardíaca, pues va a requerir dosis de 150 miligramos al día, administrado en forma fraccionada, puede ser por 2 o 3 días, o cuando se pueda retomar definitivamente la vía oral. Ya para terminar, ¿no? Solamente les quería mencionar que si bien es cierto son medicamentos muy útiles, ¿no? Su uso debe ser analizado, racionalizado definitivamente. Y entonces ahí la frase que yo había puesto al principio que fue definitivamente valor. Tanto como sea necesario, pero tampoco como sea posible. ¿Tienen alguna pregunta? Discúlpenme toda la serie de problemas con el aparatito. Bueno, no sé si el aparatito lo fui yo.
¿Alguna pregunta para ponerla aquí en la tombolita? Hoy tenemos 2 premios, uno por unos casitos que trae Dina y otro va a ser una inscripción en las jornadas de medicina interna que tiene la Asociación de Médicos de la Clínica Bíblica, que va a ser una inscripción. Entonces, hay que estar muy atentos ahora a lo que Dina dice, porque Dina es muy brava. ¿Alguna preguntita? ¿Sí? El mecanismo por el cual los esteroides causan glaucoma. El mecanismo por el cual los esteroides causan glaucoma generalmente es un mecanismo que todavía, lo que yo estuve revisando, no está bien definido. Tiene que haber de fondo una predisposición genética. De hecho, es una de las cosas que se ha visto, ¿no? Que hay una alteración en el intercambio a nivel del flujo que hay y entonces se produce. Pero así como en detalle, no encontré nada. Sí, la razón por la que se ha usado, es, como yo le mencionaba, es poco soluble. Entonces se localiza más a nivel de la articulación o del punto que estamos indicando. Esa es una razón. También puede usarse otros, como es la betametasona o la dexametasona, también puede usarse en eso. Pero son los, por ejemplo, los acetónidos de triancinolona, que por la característica tiende a perpetuarse, a mantenerse más tiempo en el punto definitivamente, con menor distribución de tipo sistémica. Esa es una de las razones. Bueno, una de las cosas que se menciona, pero eso es igual porque yo puedo usar, por ejemplo, para mencionar un nombre, metilprednisolona, depomedrol, para mencionar su nombre, y se dice que la ventaja que tiene la triancinolona es que los cristales son mucho más pequeños. Entonces, las posibilidades de desarrollar una artritis por cristales posterior a la infiltración son menores. Esas son las cosas que se comparado con ese otro, definitivamente, que le mencioné, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, no hay ninguna otra cosa. Como yo le digo, la razón básicamente es que es potente y se tiende a estar localizado ahí.